Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y en esta ocasión estaremos realizando a la princesa Esmeralda. Y para mí si es una princesa, pues es súper hermosa, súper valiente y sin duda debe formar parte de esta colección. Con esta primera parte pretendo mostrarles todos los materiales que ocuparemos para confeccionarla enterita y además los vídeos que debe ver antes de pasar a la segunda parte. Así que sin más, comencemos. Lo primero que debes saber es que para confeccionar este cuerpo base ya tenemos tutorial listo en el canal y en la descripción de este vídeo yo compartiré dicho enlace. Muy importante. En ese tutorial verá que el cuerpo base está realizado con hilo color carne y para su ropa interior utilizamos en ese tutorial hilo de color naranja en su ropita interior. En el caso de Esmeralda estaremos utilizando hilo color trigo para su cuerpo y para su ropita interior estaremos utilizando hilo de color blanco o el hilo que usted desee, si desea utilizar lila o el mismo verde aqua, el que usted desee estará bien. Además ya tenemos tutorial también para este precioso cabello y se trata del cabello de nuestra princesa Mérida. Acá les presento a nuestra princesa Mérida. Es exactamente el mismo cabello, incluso lo va a colocar exactamente igual a como lo verá en el tutorial de Mérida, solo que estará utilizando hilo de color negro. Y en la descripción de este vídeo yo dejaré el enlace a dicho tutorial. Entonces por favor perdónenme, pero vuelvo y les repito, lo hará exactamente igual pero con hilo de color negro, lo colocará exactamente igual, pero en la segunda parte haremos otros detalles para luego colocar esta sencilla pero hermosa cinta. Así pues, vamos con la lista de materiales. Un dato muy importante, esta princesa mide aproximadamente 29 centímetros. A pesar de que en el tutorial del cuerpo base yo les muestro los materiales que necesitarán, yo acá quiero mostrarles la totalidad para confeccionarla enterita. Comenzando por su cuerpo, necesitaremos aproximadamente 66 gramos de este hilo que es color trigo. Para las marquitas en sus ojos necesitaremos una hebrita de hilo blanco y este hilo que es color canela, o usted puede también ocupar un color marrón, el que usted desee estará bien, es para estos detalles en los ojos. Estos ojitos de seguridad miden 10 milímetros, pero si usted desea colocar unos ojitos más pequeños o más grandes, claro que sí, también puede hacerlo, es a su gusto. Si bien puede observar, esta cabeza respecto a su cuerpo y sobre todo su cuellito es bastante grande, entonces necesitamos darle un buen sostén. Para ello yo estaré utilizando este tubo de silicón que mide 1 centímetro su diámetro y nunca utilizaremos menos de 12 centímetros de largo. Pero usted puede colocarlo desde su entrepiernas hasta donde termina su cabecita para un mayor sostén. También puede utilizar alambre o el material que usted desee para este sostén. En mi caso, si bien sigue nuestros tutoriales, estoy realizando esta colección para mi bebé y siento que un tubo de silicón es más seguro que un alambre. Pero vuelvo y les repito, usted puede utilizar el material que desee e incluso puede articular su muñequita. Por supuesto necesitaremos relleno y por favor coloque bastante relleno, sobre todo en su cabeza, pues el relleno también ayuda mucho al sostén de este tubo de silicón o del material que usted decida utilizar. Para su ropita interior ya les había comentado que estarán utilizando hilo de color blanco, el mismo que utilizaremos luego para esta parte de su vestido. Para su cabello utilizaremos hilo de color negro. Yo he utilizado 100 gramos, me ha tomado toda una madeja, pues sí es bastante cabello, pero queda precioso. Así que prepare 100 gramos de hilo color negro. Su diadema la he realizado con hilo palo de rosa, así se llama, palo de rosa. Solo un poquito es para esta su diadema.
¿Más colores que estaremos utilizando? Pues en esta parte del vestidito he utilizado agua fuerte o un color agua, el que usted desee. Dorado para estos detalles de aquí y el borde de su chal. Para su chal yo he utilizado hilo color marrón y para su faldita, que viene junta con el vestido, he utilizado hilo color lila. Yo he utilizado gancho 2.5 milímetros, espero pueda verse bien, 2.5 milímetros para este hilo que la marca es Sinfonía número 8 y mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Ocupo 2.5 milímetros porque realizo el punto bajo en forma de cruz. Pero si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Y si quieres saber más al respecto, en la descripción de este vídeo, yo dejaré un enlace a un tutorial donde les explico más sobre las diferentes formas de hacer el punto bajo y qué gancho yo considero es mejor utilizar para cada uno. Por supuesto necesitaremos aguja lanera, mientras más larguita, la verdad que es mucho más cómoda, tijeras, alfileres. También ocuparemos un cierre para su vestido, en este caso yo estaré utilizando este cierre al que yo le llamo pegueta. Es muy conocido pues se utiliza en zapatos, en mochila, etc. Pero usted puede colocar botón, broche o bien puede simplemente coser su vestido y fijarlo a su muñequita. Y también, si usted lo desea, pues pondremos un poquito de rubor en sus mejillas. Este es rubor común, no es rubor permanente, pero si usted tiene un rubor permanente, claro que sí será muchísimo mejor. Es todo el material que ocuparemos. Espero sinceramente se haya animado a realizar a nuestra princesa Esmeralda. Y si ha sido así y aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a suscribirse y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, si tiene el tiempo y sabe de amigos que quisieran realizar nuestras princesas, por favor comparta este tutorial y así nos apoya y llegamos cada vez a más personas. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la segunda parte. ¡Chao, chao!